Yo terminé hablando, diciendo de que especializarse es amigo de la excelencia. Antes yo le estaba hablando de que Dios se merece lo suyo. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios se merece lo suyo. ¿Y sabe lo que es lo suyo? Lo excelente. Lo excelente. Entonces, Dios mío, Dios quiere lo que tú hagas. Lo que tú hagas, el verbo, mira, libertad de verbo si tú quieres. Hermanos, tiene libertad de verbo, pero no tiene libertad para hacer las cosas de media. Hermanos, tiene libertad de verbo. Tiene libertad de verbo, pero no tiene libertad para decir, ¿sabes qué? No voy a cumplir a medias. Entonces, lo que hagas, el don que puso Dios, lo que hagas, hazlo de tal manera que, wow, pero qué maravilloso, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? No podemos aspirar. ¿Por qué? Porque Dios se merece, ¿qué cosa? Lo suyo. Y lo suyo es lo excelente. ¿Usted cree que nosotros como congregación podemos avanzar hacia la excelencia? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en aquello. Por eso, Señor, por eso yo fui limitado. Mi limitación fue especialista en Nuevo Testamento. 2 años. Sumándole a todos los años anteriores que llevo, pero en 2 años, Señor, dame 2 años para que después ser especialista en Nuevo Testamento y después ya dedicarme al antiguo. Especializarse es amigo de la excelencia. Romanos se nos recalca lo que leí anteriormente, que en un mismo cuerpo hay muchos miembros, pero no todos los miembros cumplen una misma función. Así tal cual sucede en el cuerpo de Cristo. Somos los miembros los unos de los otros, cumplimos nuestra función en beneficio de los otros, respondiendo a especializaciones. El que enseña, si va a enseñar, no debería estar en el servicio. ¿Por qué? Por varias razones. Porque descuida su propia enseñanza y porque puede estar ocupando el ministerio, esto es, el servicio de otro, del que no hace nada. Hay un problema, hermanos, si es que hay obreros que están agotados. Hay un problema si hay obreros que están agobiados, decir, ya no aguanto más y quiero vacaciones. ¿Sabe por qué? Porque eso implica de que está haciendo demasiado y hay otros que están haciendo nada. Entonces no podemos, no es sano, no es justo. No es justo. Muéstramelo en la Biblia, pero que para eso me estoy especializando. Mucho bla bla, pero muéstramelo en la palabra, así le creo. Ajá, ajá. El que enseña la enseñanza, el que enseña debe saber emplear técnicas de enseñanza-aprendizaje. Yo estudié de paso pedagogía también. ¿Sí? Entonces, tengo que saber de esto. El que enseña debe saber técnicas de enseñanza-aprendizaje, debe conocer de homilética, de hermenéutica, para que el producto de la enseñanza sea de lo mejor. Por ello, el que enseña, ese que esté en la enseñanza. Y el que el oído no haga el esfuerzo por comer. Porque quien tiene que comer en la boca, no el oído. Yo me puedo sentir ofendido, por ejemplo, si el oído no escucha. ¿Cómo no escuchas? El oído no escucha. Me puedo sentir ofendido, pero me puedo sentir que el oído no vea. Oye, oído, ¿por qué no ves? No. ¿Por qué? Porque no veo función. De la misma manera, yo me puedo sentir ofendido que tú no cumplas con tu verbo. Eso. Entonces, si tú dices, mi verbo es orar, hermana, hermano, ¿está orando? Mi verbo es proclamar, hermana, hermano, ¿está proclamando? Mi verbo es servir. Ahora viene eso. Esta solución dio origen a los diáconos en la iglesia, Hechos capítulo 6, verso 1 al 3. Por ello se decía, y es como pegar así, es que no es justo. ¿Usted ha sentido con un sentido de injusticia? ¿Es que no es justo? Ya, ahora voy a hablar, es que no es justo. Mire, escuche. Hechos 6, 1 al 3. En aquellos días se multiplicaba el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo
que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, 7 varones de entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos en esta obra. ¿Cuál es el problema? El problema es que los apóstoles estaban corriendo, los 12 apóstoles, porque Matías ya estaba en función, y estaban corriendo de un lugar a otro. ¿Qué cosa? ¿Predicando dónde? En el templo. ¿Dónde? En la plaza. ¿Dónde? En las casas. Ya. Tú para allá, nos tenemos que hacer, como sea, ¿qué cosa? Ganar Jerusalén. Donde nos digan, donde nos abran una puerta, ahí vamos a estar predicando. Y eso estaban a todo cachete, a todo dar. Y estaban al límite. Pero junto con estar predicando de un lugar a otro, predicando de un lugar a otro, predicando de un lugar a otro, ellos también tenían responsabilidades económicas. ¿Qué cosa? Que las viudas pudiesen recibir una ayuda, ya sea en alimento directo o ya sea en alimento, le daban de comer para ponerlo en clave, pero ellos estaban a cargo de la administración de aquello. No sabemos el detalle, pero ellos estaban atendiendo a las mesas. A eso se refiere esto con atender a las mesas, como sale en otras versiones. Entonces, debido a que estaban trabajando a lo loco, es que estaban, y en una de esas, Mateo, dicen que, se me olvidaron las viudas de trasfondo griego, se me olvidaron. Te juro, Pedro, te juro. No te enojes, porque tú soy súper bueno para enojarte. ¿Sabéis qué, Pedro? Te aseguro que me equivoqué. No fue algo intencional. Hijita, pequeña, ¿usted puede ir al ladito, al templo grande, a hacer eso? Por favor. O puede hacerlo más bajito. Tiene esas dos opciones. Ya, gracias. Disculpen, mamita, pero se entiende. Bueno, entonces, ya, le vuelvo a decir. Entonces estaban a todo dar, estaban a toda velocidad corriendo de un lugar a otro. Y por estar, descuidaron qué cosa, servir las mesas, por estar predicando. ¿Y qué sacó? Se enojaron. Y ahí lo dijeron, oye, lo descuidaron. Hay alguna especie como de prejuicio que tienen contra las griegas que tienen a favor de la hebrea. Y dicen, no, nosotros no tenemos, fue de descuido, fue por sobreexigencia. ¿Saben qué? Mire, no es justo. ¿Y no es justo para qué? Para aquellas que estamos desatendiendo mal, y también es injusto porque no estamos cumpliendo nuestro ministerio. Parte del ministerio es compartir la palabra, entiéndase evangelismo. Si yo, fíjese la injusticia, yo quizás no le voy a predicar a alguien el evangelio por estar atendiendo las mesas. ¿Se dan cuenta que es injusto para mí como apóstol? Me es injusto para las personas que no van a recibir la palabra por yo estar atendiendo las mesas. Entonces, no. Y no estamos hablando de que los apóstoles eran flojos. Estamos hablando de apóstoles que están a tope, trabajando al límite. Entonces, yo puedo, y de hecho hay que ponerlo en práctica, y yo recién lo estoy aprendiendo hoy, o en este tiempo. Cuando abrimos la escuela bíblica, nosotros, ilusionados con el Claudito, imprimimos con nuestras propias manos, limpiamos con nuestras propias manos, poner las mesas, hicimos todo el Claudio y yo. No hicimos a cargo de la finanza, no hicimos cargo de todo, de principio a fin, todo lo que pasaba, Claudio y yo. Y lo hicimos con amor, y lo hicimos de la mejor manera posible. Eso fue hace no sé cuántos años atrás. Pero ¿saben qué? Hoy yo no lo haría, porque no es justo. ¿No es justo para qué? Para mis alumnos. Porque ahora yo voy a recontraestudiar. Y mis clases van a ser un lujo. No porque, Daniel Pérez, no, sino que yo he entendido de que tengo que hacer un servicio de excelencia para la gloria de mi Padre, y que los alumnos digan, oye, realmente este chato sabe, este chato me está bendiciendo, este chato está pasando niveles, y yo me estoy beneficiando como alumno de su dedicación. Entonces, no es justo para mis alumnos que yo, ¿por qué? Por un asunto de tiempo, por un asunto de esfuerzo, por un asunto de capacidades.
No es que uno sea flojo. Hermano, yo lo he hecho de todo. Yo lo he hecho de todo. Lavar. Lo que usted me imagine que usted en la iglesia, en esta congregación, en otro lado, yo lo he hecho de todo. Pero ahora me estoy diciendo, llega a un punto de que, ¿saben qué? Hacer de todo me está limitando mi tiempo, mi esfuerzo. Ahora, no estoy diciendo de que uno, Daniel Pérez, entonces tú nunca lavarías no. El punto siguiente, ¿qué tal si yo por lavar una taza, estoy hablando de situaciones límite, qué tal si por lavar una taza yo preparo mal el mensaje? ¿Quiénes? Por razones de tiempo, por razones de capacidades, por razones de que uno está al límite. Porque a veces estamos, no sé, algunos que hemos estado al servicio del Señor, si uno que a veces estado en el límite y por estar en el límite a veces no cumplen bien la pega. Entonces, ahí donde yo dije, Dios mío, que no ese lavado de esa taza, que yo lo he hecho miles de veces, no es un problema de que yo no lave taza, no. Inclusive hasta antes mi verbo era lavar taza, tuve que cambiar el verbo, ¿sí? Para que vean que mi verbo era lavar. Sí, ese era mi verbo favorito. Cuando me invitaban a los encuentros, oye, me invitaban a los encuentros, y decía, pues yo lavo la loza. No, para que compartáis. No, porque yo quiero lavar. Porque eso me entretiene. Me entretiene, me gusta. Pero en este momento, lavar puede implicar un perjuicio de que, ¿y qué tal si yo interpreté mal la Biblia? Porque no le dediqué tiempo y después yo te predico una mentira. ¿Por qué? Y no es justo para ti, como alumno. Estoy hablando de situaciones límite, no estoy hablando de que, no, yo estoy a otro nivel, ya no puedo lavar. No, no, no. Se trata de un asunto del límite, decir, Dios mío, entonces si yo por cumplir una acción, descuido mi acción prioritaria. A ese punto estoy hablando. Ese es el sentido de todo esto. No podemos descuidar, porque yo te dije, ¿cuál es tu verbo prioritario? Cúmplelo. Y cúmplelo con excelencia. Y cúmplelo muy bien. Inclusive si tú tienes que no hacer otras cosas, con tal de cumplir ese verbo con excelencia. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Y de eso se trata ese pasaje. De Hechos capítulo 6, verso 1 al 3. Es que no podemos, es que no es justo. Y el reino de Dios y su justicia. O sea, no podemos no procurar lo que es justo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ellos tenían que dedicarse a la palabra. Y así lo hicieron. Punto 8. ¿Podemos cumplir más con una función dentro del mismo cuerpo? Por supuesto que podemos. No estoy diciendo de que uno tenga que elegir un solo verbo, no. Pero con una condición, sin sacrificar la alabanza a Dios. ¿Podemos hacer más de una cosa? Las mujeres dicen, sí, los hombres no. Ya, yo sé que las mujeres siempre pueden hacer más de una cosa, perfecto, pero estoy viendo otra cosa. Estoy hablando de que sí podemos hacer más de una cosa, siempre y cuando no sacrifiques la excelencia. Siempre y cuando no sacrifiques, ¿qué cosa? La alabanza a Dios. Efesios 1:6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. En el capítulo 1 está hablando un poquito muy profundo y maravilloso ese primer capítulo de Efesios, pero para efectos prácticos te lo resumo en que está hablando del Evangelio. Y que somos salvos ¿para qué? Para servir a Dios. Pero que ¿para qué? Para que sea de alguna manera prestigiada y sea alabada la gracia de Dios. Es como si tú estabas en pecado. Es que Dios me perdonó, me restauró, me levantó, me redimió. Es que tú no eres tal. Sí, pero Dios me cambió, me transformó, me hizo un nuevo hombre para la alabanza de su gloria y de su gracia. Que su gracia sea alabada. Hoy que lo haces bien, por eso elige tu verbo, pero hace lo mejor que cualquiera. Oh, que lo hace bien. Mucha que predica el evangelio. Hoy cuando ora, hasta las bancas lloran, mi hermano. ¿Cómo ora esa mujer? Asegúrate de qué? Hacer lo mejor que todos. ¿Por qué? Porque es tu verbo. Este es mi verbo. Y por eso lo voy a hacer con excelencia para la gloria de Dios. ¿Me sigue o no me sigue? Entonces, ¿cuál es tu verbo? Servidores que sean tan serviciales como los mozos. Hay algunos que son mozos, los de restaurante. Garzones, eso.
Garzones, hay hasta, ¿cómo se llama? Notas periodísticas respecto a los garzones que son expertos, que ven al comensal, al cliente, y sabe, porque tienen que ver cómo yo tengo como atenderlo, pero sin ser muy invasivo, e interpretar su lenguaje corporal sin ni siquiera que diga palabra alguna, y yo ya sé lo que él quiere. Eso hace un garzón experto. Y eso es lo que necesitamos, desde el que abre. ¿Sabes qué? Tú puedes ser un servidor que abre la puerta, pero que si tú eres servidor, dice, yo voy a hacer, ¿cómo se puede hacer esto mejor todavía? ¿Cómo yo puedo mejorar? ¿Cómo se puede? Los ujieres se llama, ¿no? ¿Cómo el trabajo de ujieres se puede mejorar todavía? Y no estoy diciendo que lo estén haciendo mal, no, pero el que tiene el llamado dice, ya, sí, pero ¿cómo lo hago para que lo hagamos mejor? ¿Cómo podemos atender? ¿Cómo podemos realmente las personas que lleguen por primera vez o nuestros hermanos realmente se sientan como amados, queridos, recibidos? ¿Cómo podemos hacerlo para mejorar? ¿Cómo? Y cuando tú estás en ese llamado, tú no esperas que el pastor te diga algo. ¿Por qué? Porque estoy en lo mío, estoy en lo mío, estoy en lo mío, estoy en lo mío. Digo, pastor, se me ocurrió esto. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué cosa? Cumple tu propósito. Por eso los propósitos y los dones son diferentes. Porque no podemos aspirar a hacer que uno haga todo. Porque al final no se hace bien. ¿Sí? Me refiero a hacerlo simultáneamente. No se puede. Colosenses 3, 23, 24. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ponle corazón a tu servicio. Hazlo con todo. Hazlo como para el Señor, porque para el Señor lo haces. Y reitero lo que dije la vez pasada, en la audiencia para uno. Había una cantante, salmista, misionera, que conocí en Bolivia. Me decía que ella estaba cantando en Kansas. Y llega un ministro y estaba cantando con todo el corazón, con todo, y no había nadie, no había nadie. Y ella cantaba en el espíritu y le ponía todo el corazón, y justo llega a ese lugar un famoso que no voy a mencionar, cantante cristiano, y le escucha este cantante cristiano, espera que termine esta chica, y se acerca, y dice, tocaste tan hermoso, cantaste con tan maravilloso, lástima que nadie había para escucharte. Y ahí dijo, y me reflexionaba, esta chica me decía, él no entendió. Lamentablemente no entendió. No entendió lo que es la audiencia para uno. La audiencia para uno es, yo voy a tocar alabanza, aunque no haya nadie, pero lo voy a hacer de manera espectacular. Y estamos hablando de casa de oración. Yo voy a orar de una manera espectacular, aunque no haya nadie escuchando, pero yo voy a estar orando. Entonces, no interesa la cantidad de gente. Interesa que lo hago como para el Señor. Sí, lo que yo estoy diciendo en este momento, yo me preparé como si fuera como para miles. Daniel, pero si son una decena, no llegamos a ser un centenar de personas, por eso tengo que hacerlo a media. O tengo que hacerlo de la mejor manera que me sea posible, porque se lo estoy haciendo, porque es mi ofrenda a Dios en este momento. Entonces, sí. Entonces, imagínate si cada uno de nosotros entiende eso en su servicio a Dios. Es Dios mío, yo voy a hacerlo excelente, sea que haya mucha gente, sea que no haya nadie. Pero le voy a poner corazón. Porque esto me estaba diciendo, ¿qué cosa? Ponle corazón a lo que haces. Somos deudores. Claro que somos deudores. Dios ha puesto don en ti, Dios ha puesto llamado en ti, Dios ha dado palabra a tu vida. Pero el asunto es, pusiste el corazón. Y ¿sabes qué? A veces no se puede poner corazón porque uno está cansado. ¿Pero cómo le va a poner si uno está físicamente cansado? El que me está reclamando más en estos últimos tiempos es mi hijo. ¿Por qué? Porque papá pasa mucho tiempo con la Biblia. Y yo paso como loco, así. Por eso ni Netflix, o sea, ¿por qué? Porque cierro la Biblia, ya, juego con mi
juego con mi hijo, sirvo algo en la casa, ya, pues ya, de nuevo a la Biblia. Eso, de eso se trata. ¿Sí? ¿Me sigue o no? No hay amenes porque no están de acuerdo o le llegó muy fuerte la palabra. Repita conmigo. Siguiente punto. Este punto se llama, repita conmigo, si Dios tiene un propósito para tu vida, el diablo tiene su antipropósito. Así es el título de este punto. Repita conmigo, si Dios tiene un propósito para tu vida, el diablo tiene su es que el diablo, tú te dedicas al Señor a servir al Señor y el diablo, la perdí. ¿Usted cree que el diablo se va a cruzar de brazos? Si pucha, yo que quería no, dice, no, tú querés servir al Señor, entonces yo también tengo mis planes para ti, yo también tengo planes para tu vida. Bueno, Dios tiene un plan para tu vida, de hecho, bíblicamente Efesios 2:10, como hemos leído, porque somos hechura suya, creados en Dios, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Claro que Dios tiene su propósito, pero el hecho que Dios tenga planes y pensamientos de bien, no anula el hecho que el diablo tenga pensamientos y planes de mal. Considerando lo anterior, ahora podemos recién leer Efesios 4 del 1 al 16, del 11 al 16, que es el texto principal de esta charla. Y él mismo dio a unos como apóstoles, y a otros como profetas, y a otros como evangelistas, y a otros como pastores y maestros, para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Ahí me habla de propósito. ¿Cuál es el propósito en conjunto de estos 5? El para qué en español indica propósito. ¿Para qué están estos 5? Y ahí empieza a desarrollar el para qué, que en forma en conjunta lo tienen que realizar. De una manera especializada, de una manera sectorizada, o sea, mi especialidad, pero que engloba una sola acción. O sea, entre todos, es como un equipo de fútbol. El objetivo, ¿qué cosa? Es meter goles y ganar el partido. Y el objetivo del arquero. ¿Qué cosa? Que no le metan más goles porque si no, pierde. Entonces, todo, el aguatero, el DT, todo, ¿qué cosa? Ganar el partido. Cumplen distintas funciones, pero son unidos en un solo destino, en una sola meta. Entonces, están en conjunto estos 5, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Lo perdí. Dice, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, el ministerio de los santos. Para la obra del ministerio. Es decir, aquí nos está indicando que los santos tienen su ministerio. El ministerio de los santos, que es lo que hemos estado desarrollando hasta este momento. Para la edificación del cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo sea edificado, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, que todos creamos lo mismo, conozcamos al Hijo de Dios, que usted me hablaba de conocer al Hijo de Dios, quien es un varón perfecto. ¿Quién es Jesús? Varón perfecto. Ok, interesante esto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que conocer a ese Cristo y tenemos que ir edificando para llegar a esa altura. Y esto es de carácter corporativo. O sea, que Cristo sea formado en tu vida y que llegue a la estatura de la plenitud de Cristo no es una meta individual, es una meta corporativa. O sea, no basta que Cristo sea formado en ti. No es suficiente. Es que Cristo sea formado en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en todos los presentes. O si no, no. ¿Por qué? Porque la meta es corporativa. Entonces, necesito que tú seas santo. ¿Por qué? Porque me estáis perjudicando. ¿Por qué? Porque la meta es corporativa, pues. Bueno, hasta aquí el plan de Dios y lo que sigue la respuesta de Dios al antiplan del diablo. Para que no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina y por estratagema de hombres, por la astucia que tienen ellos para las artimañas del error. O sea, todo esto forma parte de la respuesta de Dios al plan del enemigo. Continuar con el proyecto de Dios, sino que, siendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo trabado y ligado
entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, conforme a su medida, recibe crecimiento de cuerpo, edificándose en amor. Es decir, que tenemos que auxiliarnos mutuamente, lo que hemos estado diciendo todo este rato. O sea, yo que estoy en este momento en función de maestro, necesito ¿qué cosa? Del que me profeticen, de que me oren, de que me sirvan un vasito de agua. ¿Qué cosa? Pero yo ¿qué quiero? Cobertura de oración, que bendigan a mí, que me bendiga, que me protejan a mi familia. ¿Sí o no? Entonces yo necesito de ustedes. ¿Estamos claros o no? Entonces, no es justo que yo te esté sirviendo y tú no. ¿Qué es lo que usted también tiene que darme? ¿Eh? Eso es mutuamente. ¿Me sigue o no? Ay, Dios mío. Bueno, el sexto décimo punto dice el sexto ministerio, el ministerio de los santos. Los 5 ministerios de la palabra y de gobierno existen para que como equipo multidisciplinario atiendan a los santos. Esto es, sean perdonados por Dios, justificados por la fe, liberados por el poder del pecado, en ocasiones con liberación de demonios, sanado en el cuerpo, restaurado como persona, sanidad interior, y sin ser un producto terminado, ser desafiados a servir en la iglesia. O sea, aquí no es que tú como santo tengas que ser perfecto y después de ser perfecto recién tú puedes funcionar. No, sino que aún teniendo Dios cosas que trabajar en tu vida, aún así, o si no, ahí tenemos ejemplo de los apóstoles. ¿Se acuerdan de los apóstoles? Que eran unos cabros chicos. Sí, bueno. Recibid de gracia, dad de gracia. En concreto, ¿por qué no sirves a Dios? ¿Al Señor que te salvó? ¿Al dueño de tu vida? Eso es una pregunta concreta. A ver, si usted no está sirviendo a Dios, la pregunta es ¿por qué no? Y que usted se la tiene que preguntar a sí mismo. Si no estoy sirviendo con mi verbo prioritario, ¿qué me está pasando? Hay algo que está fallando. Y ahí donde en ese algo está fallando, quizás otros ministerios puedan ayudarme. ¿Para qué? Para que no sea una excusa. Porque de repente dice, oye, yo no puedo servir a Dios, no sé qué me pasa. Ok, pero no te quedes en eso de que no puedo servir a Dios. No, sino entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O qué puede hacer el resto de la iglesia para que tú entres en el ejercicio de tu servicio? Dice, no, no puedo servir. Ok, pero ¿por qué no puedes? ¿Qué, ¿En qué te pueden ayudar los otros ministerios para que tú efectivamente sirvas? O si no, y si efectivamente otros te ayudan para que tú sirvas y tú no sirves, es que al final tú no quieres servir. Pero quiero asegurarme de que sea de que tiene algún problema. Por ejemplo, puede ser como un asunto de integridad. Decir, oye, yo quiero ser santo antes de servir. Bueno, entonces, trabajemos para que tú seas santo. Y ahí el pastor, el maestro, el profeta y todos, ¿para qué? Para que tú entiendas tu identidad como santo y la doctrina al respecto y todo lo demás. ¿Sí? Los 5 ministerios en su conjunto de manera complementaria deben trabajar para que los santos cumplan con su ministerio. En tal sentido, gracias, muchas gracias, a reiterar todo lo que Dios te dé de gracia, eso no es para que sea un fin en ti, sino un medio con el cual fluya su gracia, de gracia recibiste, das de gracia. Lo que se tenga que hacer, se debe hacer para que los santos marchen y trabajen ya. Entonces, ¿están todos sirviendo a Dios o no? ¿Aquí los presentes? ¿Sí? Sí, parece que justito vinieron los que sí. Pero si hay algunos que no, entonces tiene tarea. Porque la idea es que no quede como una teoría correcta, sino que se tenga que llevar a la práctica. Señor, por favor, llévame a marchar, llévame a trabajar ya. En el contexto para que se ayuden mutuamente, lo que yo he repetido, una mano lava a la otra y las dos lavan a la cara. Entonces, si es que tú no estás sirviendo, entonces que otros te ayuden para que tú sirvas. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? ¿Le parece lógico? Ya, bien, 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 bien. En segunda parte, el ministerio quíntuple, porque todo lo anterior fue con el sexto. Era que tú sirvieras, tú encuentras tu propósito. Pero es bueno entender
¿qué hacen los 5 ministerios? Como una definición primaria, apóstol, vamos a empezar con el ministerio apostólico, sería un discípulo que estuvo con Jesús, le conoció y fue enviado con una misión. Eso para empezar, porque después cambia, ¿no? Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces, lo primero que tenían que hacer los apóstoles, ¿qué era? Estar con él. Estar con él. Pasar tiempo con él. O sea, conocerle. Pasar rato con Jesús. Dormir con Jesús. Saber si Jesús roncaba o no roncaba. Eso, estar con Jesús. Lo primero es que estuvieran con Jesucristo de manera más íntima para darse a conocer a ellos de una manera preferencial que no lo haría con los demás discípulos. Por eso eligió, de todos estos discípulos, voy a elegir 12. Y con estos 12 yo me voy a dedicar a estar con ellos. El número de apóstoles cambia según la traducción que se elija, puesto que la palabra apóstolos no siempre se ha traducido como apóstol. Epafrodito, Epafrodita, ¿no han escuchado de Epafrodito? Bueno, Epafrodito en la Biblia reina de 1569, dice Filipenses 2:25, lo presenta como apóstol. Pero vino Valera en 1603 y lo cambió por mensajero. ¿Sí? Entonces, porque, y esta es la importancia, o sea, las traducciones, ¿no? De Vino Valera, dijo, no, y siendo que dice apóstolos, y siendo que existe ángelos, y ahí no dice ángelos, y es traducible a, ¿cómo se llama? A mensajero. No dice ángelos, dice apóstolos. ¿Y cómo fue traducido? Mensajero. Entonces ya tenemos un apóstol menos. La importancia de las traducciones. Bueno, Romanos 16:7, hasta la Reina Valera de 1909, aparece una apóstola, o posiblemente una apóstola, porque es un texto que es como difícil de interpretar, y hay 2 interpretaciones al respecto, pero cuando tú ves la 1909, tú dices, aquí hay una apóstola. Pero llegó, ¿qué cosa? El texto crítico, pues. Y en 1960 la cambiaron y ya no tenemos apóstola. ¿Por qué? Por un asunto de fuente, que lo vimos la vez anterior. Eligieron un texto de menor calidad y ya no dice Junia, que es un nombre femenino, sino que ahora dice Junias, que es un nombre masculino. Se le agregaron la S. Es como Carlos y Carla, por decir una manera. Cambiaron una letrita y ya de ser apóstola pasó a ser apóstol. Interesante. No sé, usted me preguntará, ¿y a qué se debe? Bueno, lo que les digo, que eligieron una fuente más rasca nomás. Pero entonces, según la 1909, ¿pueden haber apóstolas? Hay una, de ejemplo, por lo menos. ¿Sí? Y cuando uno lo lee, pareciera que sí, ¿no? Dice, 1909, Reina Valera, saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros en la cautividad, que son insignes entre los apóstoles, los cuales también fueron antes de mí en Cristo. Eso. Hay quienes afirman que hoy el ministerio apostólico no está vigente. ¿Lo han escuchado? Los apóstoles no existen. ¿Y dónde está la Biblia? La respuesta, yo al tiro le doy los argumentos. Porque argumentan que Pablo fue el último apóstol, cosa que él nunca dijo. Es más, escribió lo contrario. No me diga, sí le digo. ¿Y por qué no lo sé? Porque la gente no lee la Biblia y por eso está repitiendo cosas como mono y al final Pablo no es el último apóstol, como algunos piensan, varias razones bíblicas, que es el tema. Primera razón, en sus cartas Pablo hace referencia a apóstoles que son después de él cronológicamente. O sea, el mismo apóstol hace referencia a apóstoles que históricamente o cronológicamente son posteriores a él. Entonces él no podría ser el último si después en sus propias cartas él dice, bueno, y aquí este apóstol. Por ejemplo, Apolo, en 1 Corintios 4:9, y
Bueno, en Timoteo también lo menciona como apóstol y lo menciona también, aunque en una manera que a mí no me gusta, como hijo de la fe, y por ende, si lo mencionas como hijo, es posterior a ti. Ya, pregunta. Para esto tengo ¿ah? Un rapto, el rapto, acá está, el rapto de la Coca-Cola. Y aquí, pregunta, porque alguien, le regalo mi Coca-Cola, lo más preciado, hermano, sin tomar, recién la abrí, a quien me diga, quién, alguna vez, alguien sabe, así que me estoy arriesgando ya, me arriesgo ya. ¿Quién me dice quién escribió la epístola a los romanos? ¿Quién, quién escribió? ¿Quién la escribió? A la una, a las dos, a las tres. Lo siento, pero no supieron. La escribió el hermano Tercio. Sí, Tercio. Sí, y hay un hermano Cuarto precisamente también en los saludos. ¿Por qué el hermano Tercio? Y aquí, entre paréntesis, estoy haciendo esto. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el romano está escrito en un griego, el griego jónico, que Pablo no escribía. Pablo escribía en el griego koiné, que de ahí viene la palabra koinonía, comunión. Era el griego común. Es el griego que manejaba Pablo. Pero había otro griego que era el griego jónico, que era el griego jurídico. Porque, porque el epístola a los romanos tiene mucha... plantea un tema jurídico de fondo. Y por eso dijo, mira, ¿sabéis qué? Yo dicto y tú escribí. Y ahí donde el hermano Tercio escribió. Pero, ya, salud para el... Pregunta, ¿quién escribió la epístola a los tesalonicenses? La primera. Ah, ahí ya no hay Coca-Cola en todo caso, lo siento. ¿Pero quién escribió la primera de tesalonicenses? ¿Quién fue? Y ahí después con la puda ahí, ¿será Pablo? No. Ya, bueno. Primera de Tesalonicenses 1:1, Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalonicense en Dios Padre y en nuestro Señor de gracia y para vosotros y el saludo. ¿Quién le escribió? Pablo, Silvano, Timoteo. Ok, son tres. Sí. Aquí lo interesante, dice, Primera Tesalonicenses 2:6, porque yo también, obvio, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. ¿Está hablando en qué? En persona, primera persona, plural. Si hubiese escrito Pablo, ¿en qué persona estaría redactado? En singular. ¿Y cómo está redactado? En plural. ¿Quién la escribió? Pablo y Silvano y Timoteo. Pero aquí lo interesante, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, disculpe, dice, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque os podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. ¿Qué te mencionó recién? ¿Que Timoteo es? ¿Y Silvano es? ¿Y cómo me dice que Pablo es el último apóstol? Si Timoteo es su hijo. Mm, 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 eh, 3:17, no, ahí tendremos que buscar 3:17. No, pero esta parte que es plural, ya después vemos 3:17. Ya, primera Tesalonicenses 3:17. Ya. En el libro de Apocalipsis, no, entonces, pero lo que consignamos es que lo importante de este tema es que está en plural, que está en la parte donde dice apóstoles y que dice y que está haciendo referencia a quién, a quienes ellos lo escribieron como salutación. Y que no es, y lo interesante es que el apóstol Pablo no es el último. En el libro de Apocalipsis, escrito después de la muerte de Pablo, nos dice en Apocalipsis 2:2b, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí tengo que explicar algo. A ver, ¿existen los billetes falsos de 3.000 pesos? ¿Por qué? Porque no existen los de 3.000 verdaderos. ¿Existen los de 10.000 falsos? ¿Por qué? Entonces, aquí te está diciendo,
oye, has hallado falsos o mentirosos a estos apóstoles, ¿por qué? Porque habían, o si no, lo hubiese redactado de otra manera, hubiese dicho, pero los apóstoles no existen. Pero no, ha hallado que estos son mentirosos. Entonces, si es que estos son mentirosos y estos son falsos, es que hay verdaderos. ¿Se entiende eso? Ok. El otro, lo más interesante es porque el propósito y la necesidad de los apóstoles, según Efesios 4, sigue vigente. Es como, por ejemplo, no existen más bomberos. No existen más bomberos. No, porque no pueden existir más bomberos. ¿Y por qué no? Porque hay incendio. Necesitamos bomberos. ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque hay, entonces, dado que todavía necesitamos, según Efesios 4, porque todavía hay una meta, la unidad de la fe, la capacitación y todo lo que hemos leído anteriormente, me implica qué cosa, que eso que está en curso y que todavía es necesario, todavía son necesarios los apóstoles. Sí, todavía. Entonces, en el cielo, no, en el cielo va a haber bomberos, creo que no. Yo creo que no. Y en el infierno, y en el infierno tampoco los pobres, quedando quemados, qué pena, ¿no? Ya, va encima, qué terrible. Ya, ya. O bomberos funcionando, porque quizás van a ver gente salva que en la tierra fue bombero, pero ya en el cielo no va a estar trabajando bombero. O ¿qué? Las cosas que preguntamos. Bueno, si ya, se ha malinterpretado Pablo diciendo que él dice que es el último de los apóstoles cuando él nunca lo dijo, para empezar. O sea, no es que Pablo dijo que era el último apóstol, lo dijo. No lo dijo, dijo una cosa y ahora te explico. Primera de Corintios, capítulo 15, del 8 y 9, dice, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí, también a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Yo me gustaría como, Primera de Corintios 15, del 8 y 9, pero, y sé que hay más versículos antes, hay más versículos después, pero esto es lo esencial. Explico. Pablo está defendiendo su ministerio, es el contexto general de toda la carta, perfecto, y aquí está hablando de que yo no soy digno. ¿Por qué? Y da un fundamento. Yo no debería ser apóstol, pero lo soy. ¿Por qué? Por gracia. Ok, pero ¿por qué? Porque yo perseguía a la iglesia. Entonces, este último, más que cronológico, es un último de apenas. Por ejemplo, ¿estudiaste la carrera? Sí. ¿Cuál era tu ramo más difícil? Termodinámica. Y termodinámica la pasé con un 4. Fue la última, pero la aprobé. Entonces, sí, y ahora tienes tu título, ¿no? De ingeniería civil. Entonces, sí, en ese ramo era la última, por decir un ejemplo, no tengo ni idea, ¿no? Pero pero logré y aquí estoy. Entonces, es como que ese es el último. Sí, quizá un último cronológico que lo conecta un poco con el último de indignidad, porque eso es lo que está hablando. Soy lo último de apóstol, pero como abortivo, como que no debiera ser, pero estoy. En ese sentido, de lo último, de apenas a apenas, soy apóstol. Pero no está diciendo de ninguna manera de que yo soy y de aquí en adelante nunca lo explicó así. Entonces, eso, y en razón de las otras teorías, el apóstol Pablo no es el último. ¿Sí? Y esto yo le diré, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Es porque tú te vas a encontrar con gente que te va a decir de que los apóstoles no existen. ¿Ya? ¿Sí? ¿Pero los apóstoles existen al día de hoy? Sí, pero habría que hacer una distinción. Ojo. La primera distinción o una distinción clara que hay que hacer es que existen una categoría importante de apóstol, que es la apóstoles del Cordero y los apóstoles comunes. ¿Ya? Apóstoles del Cordero no existen. No hay. Hoy en día aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque son de número cerrado y son 12. Son 12. Mira, dice Apocalipsis 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Sí? Entonces, esos son de número cerrado. Y aquí lo que dicen, no, que los 12 apóstoles nomás, y yo lo escucho, ¿no? Términos burlones, bien burlones,
algunos diciendo, no, no hay más apóstoles, ¿y acaso tu nombre va a estar ahí? Ok, pero el punto es que ya, pues, pero ¿qué hacemos con Bernabé? Que es mencionado como apóstol. ¿Qué hacemos con Pablo? Porque teníamos 11 por Judas que se bajó, subió Matías, ahí están los 12, y después Pablo apóstol, Bernabé apóstol, Apolo, etcétera, Andrónico, Luxic, no, ese es el versículo de Luxic, ¿no? Hasta él es apóstol, dice, viste, hasta la Biblia, bueno, ya. Andrónico también. Entonces son más de 12, aunque sea uno, ya no es, no es de los 12 los corderos, porque los 12 son 12 y punto. Entonces tenemos en la Biblia apóstoles que no son de los 12 y siguen siendo apóstoles. Entonces esos son apóstoles comunes. Y que ahora, no estamos estudiando aquí escatología, pero haciendo la historia larga corta, la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, es la sociedad de Dios, perfecta, maravillosa, entiéndelo tú literal o metafórico, no importa, pero el punto es que la revelación de los 12 apóstoles son el fundamento de la Nueva Jerusalén, sea metafórico o literal. Y por eso sus 12 nombres tenían que estar en los 12 fundamentos, porque es la sociedad perfecta, la ciudad perfecta para Dios. ¿Sí? Entonces, ese es como el sentido que tiene ese versículo, dicho sea de paso. Mateo 10 da detalles de las instrucciones que dio a los 12 cuando los envió por primera vez, ¿ya? Que de alguna manera, no, que de alguna manera establece la figura de representantes plenipotenciarios del reino. Recibir a los apóstoles era recibir a los emisarios del reino que se aproximaba a los hombres. Entonces, ustedes saben, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, era la misiva, ¿no? Entonces, ¿por qué se acerca? Porque se está acercando el apóstol. Cuando el Señor lo está enviando a otros lugares donde, ¿se entiende, no? Ok. Mateo 10, 5 y 6. Estos 12 envió Jesús y dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estos dos versículos nos hablan de un enfoque étnico claro, primero a las ovejas perdidas de Israel, porque era la misión de Jesucristo, lo vimos en la clase pasada cuando hablamos de Jesucristo enviado a Israel primero, y primero al judío y luego al griego. Eso es todo lo de esos versículos. Mateo 17, el que sigue, dice, y yendo y predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué aprendemos de esto? De que el mensaje está dado. No es que los apóstoles dijeron, ¿y qué decimos? Ustedes van a predicar. Así Jesucristo lo está mandando por primera vez como inexperto, ¿no? Y ustedes tienen que predicar esto. ¿Qué tienen que predicar? El reino de los cielos. Ya, ¿y ustedes predican eso? Dicen esa frase. Y después ustedes se ponen a hacer milagros. Esa es la pega. Ok, entonces el mensaje está dado. Ahora, yo sé que eso le está dando, he dado a los apóstoles, pero una tremenda reflexión para nosotros de que el mensaje está dado. Nosotros debiéramos ser pregoneros de qué mensaje? De este mensaje. O sea, yo sé que podemos dar muchos mensajes, pero este mensaje es importante. ¿Qué cosa? El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando hay una persona que tiene un problema de enfermedad, que el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué podemos orar por los enfermos? ¿O deberíamos orar por los enfermos? Los que oran por enfermos, ¿qué tienen que hacer? Se acercó el reino. Y acercado el reino es un reino de salud. Y por eso tengo que orar por ti. Porque el reino de los cielos se acerca a ti. Si hay una persona que tiene problemas de demonios, ¿qué es? El reino de los cielos se acerca ¿a quién? A la persona que tiene problemas de demonios. ¿Para qué? Para que esos demonios, ¿por qué? Porque los demonios no pueden entrar al reino. Entra tú. Y los demonios, no, usted no puede entrar, se quedan afuera. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se acerca. ¿Es el sentido de qué cosa? Del reino de los cielos se ha acercado. Ya, ok. Me sigue, ¿no? Bueno, y esto también se repite de alguna manera con las señales que seguirán a los que creen en Marcos 16 en todo caso. Si que alguno quiere restringirlo solamente a los apóstoles, por si acá también está de los que creen. Bien, después dice Mateo 10, 8, sanad a los enfermos, limpiar leprosos, resucitar a los muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste y dad de gracia. Las señales que dan evidencia de la cercanía del reino, ¿por qué sanaban? ¿Por qué liberaban? Porque el reino de los cielos se había acercado. Entonces eso. Entonces, el reino ya, pero ¿y cuál es la diferencia?
¿Cuál es la diferencia que el reino se acerque o no se acerque? Es las señales. Las señales te están diciendo de que el reino es como un ejército libertador, ¿no es cierto? Cuando los argentinos vinieron a liberar a Chile, qué maravilla, ¿no? ¿Cierto? Pues el argentino, ya, bueno, ellos se acercaron, San Martín, ¿ya? Y ellos se acercaron ¿para qué? Para liberar a Chile. ¿Y ellos qué trajeron? La liberación. Algo parecido, ¿no? Eso. Así que para que estemos agradecidos toda la vida de los argentinos. Después Mateo 10, del 9 al 10, nos dice, no proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su salario. ¿Qué es lo que le estaba enseñando ellos, Jesucristo, a sus apóstoles en ese momento? Es que el hecho de que ustedes sean apóstoles es un trabajo. Y un trabajo que tiene que ser remunerado, pagado como salario de obrero. No, que me da vergüenza. No, que yo lo daría gratis. No, entiende de que es tu trabajo ahora. Por eso no lleves plata. Si tú llevas plata, en ese momento, en esa comisión, estás haciendo trampa. Sí o sí. Entonces, te tienes que asegurar, ¿qué cosa? Que te hospeden en un lugar y que te den de comer y que eso sea parte de tu paga. Le está enseñando qué cosa, que su trabajo vale. Porque lo que uno hace gratis, no te lo valoran, ni tú mismo te valoras también tu trabajo. Por eso es tan importante esto. ¿Saben qué? No lleven dinero. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. ¿Se entiende eso, no? Sí. Más en cualquier ciudad o aldea que entréis, informaos, siguiendo el 11 al 14, informaos en aquella ciudad quien sea digno y posad allí hasta que salgáis y al entrar en la casa saludadla. A la casa. Hola casa, ¿cómo estás? Tu ventana ya no, ya. A la familia de la casa, ¿no? Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, la paz volverá a vosotros, y si no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Después hace una referencia a Sodoma. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo enviaba de dos en dos, como en la historia original de Sodoma, donde Dios también envió a dos ángeles, a dos mensajeros, ¿no es cierto? Y que también había un tema del hospedaje. ¿Por qué? Porque el justo quería hospedarlo, en cambio los sodomitas o ciudadanos de Sodoma querían abusar de ellos. Eso entre paréntesis. El ser hospitalario no es solo una buena costumbre medio oriental, en el cristianismo es esencial para la difusión y expansión geográfica del evangelio. Ser hospedador es un requisito para ser nombrado anciano, obispo o presbítero. Esto lo encuentran en Timoteo 1:8 y 1 Timoteo 2:3:2. O sea, es tan importante que tú no puedes ser mencionado como presbítero si no eres bueno para hospedar. Así está en la Biblia. Y había un gallo que era todo dar, no sé si ustedes conocen, era un gallo que era todo dar y que hospedaba todo. O sea, precisamente se llama Gallo. Está en Romanos 16:23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Imagínense. O sea, el gallo hospedaba todo. Os saludo, bueno. Y ahí también menciona al hermano Cuarto. Vueltos los 12, Jesucristo los desafía más. Estamos hablando que lo envía por primera vez. Se devuelven, ¿no es cierto? Y después los desafía más. En Lucas 9:10, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamado Betsaida. Vamos al desierto. O sea, ustedes contaron, los milagros. Ya, vamos al desierto. Vamos al desierto. Después ya, uy, y la gente, la multitud, ¿qué? Seguía a Jesucristo. Toda la multitud. Ya, estaba detrás de Jesucristo. ¿Y qué hizo? Bueno, empezó a predicar, y se hizo tarde. ¿Y qué pasó? Los discípulos hicieron lo mismo que hacemos nosotros. Le damos consejo y mandamos al Señor. Como si, Señor, deberías despedirlo para que se vayan para su casa. O sea, nosotros somos revueltos igual que Jesucristo. O sea, ¿y a quién te preguntó? ¿Quién te echó ficha? ¿Me entiendes? No, pero ahí, Jesús, tú parece que no te diste cuenta que la gente todavía está acá. Mándalo y vaya a pasar en casa. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesucristo? Denle ustedes de comer. ¿No estaban contando de milagros recién? Sí, de comer. Que no, tenemos estos peces, estos
panes y denle ustedes de comer. ¿Qué estaba haciendo con eso? Desafiándolo. O sea, lo sobrenatural no se terminaba cuando yo los mandé y ustedes se devolvieron. Denle ustedes de comer. Y ahí los de Jesucristo ya, ¿sabe qué? Ustedes no captaron, no entendieron, ya. Yo ya traigan el pan, traigan el pedazo. Y hizo el milagro. Pero ¿qué estaba haciendo? Detrás de todo, ¿qué estaba haciendo? Denle ustedes de comer. ¿A quién había tirado la pelota a Jesús? A los apóstoles que habían contado tantos milagros. Tremendo, ¿no? Eso lo encuentra en Lucas 9, 12 y 13. Bueno, continuando, y aquí hay una segunda gran etapa de la iglesia, los apóstoles después de la ascensión del Señor. Porque hasta ahora yo les estaba hablando del apóstol en su primera etapa, pero después Jesucristo muere, ¿no es cierto? Resucita y asciende. Entonces, hay un nuevo periodo, y esto es lo interesante, es que en este nuevo periodo que es totalmente diferente, los apóstoles tienen una función diferente que antes no tenían, y que es clave. ¿Cuál es? Dar testimonio de la resurrección del Señor, siendo testigos privilegiados, que el Señor, no solamente testigos privilegiados, sino testigos oficiales de la resurrección de Jesucristo. Primero, Jesucristo se presenta a mujeres, y Jesucristo es sumamente estratégico. ¿Por qué? Porque las mujeres no eran dignas, no eran dignas de ser considerados su testimonio en juicio. Entonces, si alguien iba a construir un relato falso, lo último que tuve que elegir eran mujeres. Entonces, por eso Jesucristo fue estratégico y dijo, me presento primero a las mujeres. Aquí para que... No, pero vaya a poner duda, porque ¿quién cree en una mujer en aquella época? Lo hizo así. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Ahora hay otra tesis que es para que corra la palabra más rápido, por eso se aparecieron las mujeres, pero esas son tesis nomás, que no han sido comprobados de ningún momento. Yo nunca, son tesis que la gente dice. Yo no estoy de acuerdo, mi hermana. Yo no estoy de acuerdo. Usted me dice, yo no estoy de acuerdo. Iba y bien. Bueno. Íbamos también. Ya. En Hechos 1, 11, 15 al 15 se refiere a lo que yo le estoy diciendo en este momento. Y teniendo asido a Pedro y a Juan y al cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ello al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo varón israelita, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. A ver, ¿por qué hice toda esta lectura y era necesaria? Lo siguiente, es que, ¿se acuerdan cuando Jesucristo sanó al cojo? Sí, ¿se acuerdan? Sí. No saben nada, Jesucristo resucitó. No es que yo, Pedro, lo haya levantado, sino que Jesucristo resucitó. Y él, que quizás no lo ven ustedes físicamente con sus ojos naturales, pero es por él. Él fue el que lo resucitó, no nosotros. Fue él. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. Entonces las señales, los milagros, la maravilla, ¿cómo le dieron un significado? ¿Por qué? Porque la señal es igual que la señal del tránsito. ¿Por qué habla la Biblia de señales? Claro, las señales tienen que significar algo, tienen que dar información de algo. Y la señal de este cojo que estaba sanado era la señal de ¿qué? De que Jesucristo había resucitado. Entonces, y esa es una función, ¿qué cosa? No exclusivamente, pero sí de alguna manera primordial de los apóstoles. ¿Qué cosa? Dar testimonio con evidencia de que Jesucristo había resucitado. ¿Sí? Ok. Dicho eso, porque vemos cómo, y tuve que hacer todo este largo recorrido por algo implícito, y es lo siguiente. El ministerio de los apóstoles evolucionó, progresó respecto de su misión primaria o al principio que ellos tuvieron respecto de la función que tuvieron después. La pregunta que uno se tiene que plantear es,
¿Los apóstoles hoy en día tienen exactamente la misma misión de los apóstoles del primer siglo? ¿O es necesaria una progresión en su apostolado? Puede haber una respuesta que es conservadora y dice, ya ¿sabe qué? Tienen que hacer exactamente lo mismo. Esa es una postura. Lo que yo entiendo es que todo lo que un apóstol se le pueda agregar en su función no tiene que ser en perjuicio de su función bíblica. Eso. O sea, los apóstoles pueden hacer otras cosas sí, si no me descuidas lo que tienes que tú hacer como apóstol bíblico. Y ahí es donde entramos en un gran problema en este momento. ¿Por qué? Porque como ustedes han escuchado, quizás el movimiento profético apostólico ha sido criticado. ¿Por qué? Porque existen muchos apóstoles. Perfecto. Ya. Haciéndose cargo de esa crítica, ¿sabe cuál es el tema o el problema? De fondo, mi problema no es que no hayan tantos apóstoles. Mi problema es que no hay apóstoles que sean conforme a la Biblia. Ese es mi problema. ¿Por qué? Porque el apóstol, ¿qué es lo que tenía que hacer? Predicar el evangelio donde no había sido predicado. Esa era primera tarea. ¿Qué tiene que hacer un apóstol? ¿Y qué hacen los apóstoles? No, no hacen eso. Entonces, si es que, y un problema grave, grave, que lo vemos en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, si nuestra figura principal la redefinimos, pero en una redefinición no de progresión, yo estoy de acuerdo cuando usted me dice, oye, pero puede hacer algo más que lo bíblico en una progresión. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que sí podría ser un apóstol cosas que tenga que ver con el desarrollo tecnológico o con el desarrollo de desafíos nuevos. Perfecto, pero no me descuide lo original. ¿Por qué? Porque tiene que ser predicado el evangelio ¿a quiénes? A todas las naciones. Obra primordial de los apóstoles. Y los apóstoles no tienen en su escala de valores o en su escala de tareas por hacer el predicar el evangelio a los no alcanzados. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Apóstoles, por supuesto, pero que sean conforme a lo que yo encuentro en la Biblia que los apóstoles tienen que hacer. Ese es el problema que tenemos. Esto también lo conversé con el hermano con Castillo, el pastor de Rancagua. Ustedes lo conocen, el pastor de Rancagua, de la comunidad. Pablo Castillo. Sí, pues, que él anda este pastor anda por Turquía, a ver, ¿dónde? En Ucrania, ahí donde, en Ucrania, en la India, anda vuelta, y es evangelizando. Y también coincidíamos con el mismo criterio. Ya, ¿necesitamos apóstoles? Ahora, usted me dirá, pero Pablo también en su segundo viaje también visitó a los hermanos. Perfecto, pero fue aquellos que él fundó. Y de fondo, ya, pero Pablo es una excepción. No, porque cuando la tradición de la iglesia te dice que todos los apóstoles se repartieron por el mundo. Entonces, yo quiero apóstoles, sí, pero que se parezcan más a los apóstoles de aquí que los apóstoles de la tele. Con mucho respeto a los apóstoles de la tele, pero a veces como que son un poquito diferentes a lo que yo veo aquí. Entonces, ahora no quiero alimentar prejuicios ni mala onda contra esos apóstoles, no, porque pueden haber apóstoles verdaderos. Ya, los respeto, todo lo que ustedes quieren, pero si se pudiera parecer un poquito más lo que está escrito, yo me sentiría un poquito más cómodo. Bueno, eso. No sé si, ya, bueno. Entonces, nuestras finanzas, las finanzas de la iglesia deberían ser apostólicas, los obreros enviados deberían ser apostólicos, nuestras oraciones deberían ser apostólicas, y cuando digo apostólico es en el entendido de enviado al mundo, a las naciones, sin querer faltar el respeto a otras miradas respecto de lo apostólico de hoy. Mientras sea bíblico, lo acepto de buena gana. Para terminar, hay distintos estilos de apóstoles bíblicos, y con esto termino, ¿no? Pablo, como apóstol, mira, a ver, Pablo como apóstol. Si tuviéramos que resumirlo en una imagen, ya, a ver, pero usted resúmeme al apóstol Pablo en una imagen. ¿Sabe cuál es? Pablo es Rocky Balboa cuando pelea con Iván Drago. ¿Se acuerda? El rubio, ese alto. ¿Se acuerda de esa película? ¿Cómo era? ¡Ah! Le dan duro, ¿se acuerdan? ¿No?
Mira cómo le dan al pobre, a Rocky Balboa. Ay, por Dios, Dios. Ya se acuerdan, ok. Ese es Pablo. Bernabé, lo opuesto. Bernabé, si lo tuviese que resumir con una sola frase, todo esto es bíblico, es con Roberto Carlos, que diría, no quiero cantar solito, yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y yo quiero tener 1 millón de amigos. Ese es Bernabé, apóstol los dos estilos totalmente diferentes. Para Pablo, y dice ya, pero muéstrame la Biblia. Pablo en una oportunidad lo dejaron muerto, o como muerto, apedreado, le sacaron la mugrienta. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Al otro día se levantó y dijo, sí, el diablo le faltaron más piedras para este pechito. Se levantó para seguir con la misión. Pablo es un lobo plateado, jefe de la manada, lobo plateado, así. Es como el macho, el macho alfa. ¿Sí o no? Sí. ¿Dónde estaría Pablo en este momento? Estaría, a ver, ¿dónde? En Corea del Norte, ahí está prohibido. Oye, ¿dónde está prohibido? Ya. ¿Y dónde hay una guerra? En Ucrania, allá me voy a predicarle. ¿De dónde? Ahí me están tirando las bombas. Oye, pero Pablo, relájate, no, donde nadie quiere ir, allá quiero ir. Esa es la actitud de Pablo. Bien. La otra actitud es la de Bernabé. Yo, me dirán que soy cobarde, pero yo prefiero la de Bernabé. Porque el Bernabé es como los cariñositos, ¿se acuerdan? Así como que tiran los colores así, por el poder del amor. Ese es Bernabé. Sí, sí. Conciliación, amigo, amíguense. Y estos dos estilos, prioridades, Pablo prioriza la misión. Bernabé prioriza las relaciones. Y ahí estaba Juan Marco, sobrino de Bernabé. Primer viaje, el muy pánfilo se queda en Panfilia, primera ciudad. De ahí que Panfilia es a los pánfilos. Okay. Segundo viaje, Pablo y Bernabé. Bueno, ¿te parece si, y esto es bíblico, ¿te parece si vamos a recorrer las ciudades y visitemos a nuestro hermano por segunda vez? ¿Bernabé? Claro, pues vamos. Juan Marco. Un minuto. ¿Estoy vestido de verde? No, no soy educadora de párvulo. Yo no estoy para llevar a una niñita. ¿Y por qué? Oye, no duró una ciudad. ¿Y tú querés llevarlo? Yo no voy. Yo no voy. Si va este cabro chico, yo no voy. Ah, no. Entonces no vamos. Yo me voy con mi. ¿Y qué cosa? Y hubo tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé que hasta ahí nomás llegaron en esa ocasión y cada uno partió con su equipo por su lado. ¿Por qué? Porque eran apóstoles. Y uno dirá, ya, ¿y quién tenía la razón? Yo Bernabé me cae bien. Pero porque es que, a ver, no, es que es Team Bernabé, Team Pablo, pero simplemente estoy graficando de que los apóstoles pueden ser diferentes de su estilo. Hay algunos como que, quiero ser misionero, ya. Pero tenéis que estar en un curso de sanidad interior que dura, bueno, el Express dura 3 años y el Premium dura 7 años y ahí tú vas a estar sanito para las misiones. Hay algunos que son de esa onda. Yo ahí Bernabé sería el apóstol de ellos. Y Pablo sería, como, yo me imagino pobre Pablo cuando vine a consultar por sanidad interior. ¿Qué? O sea, ¿qué es sanidad interior? ¿No? ¿Y por qué estás llorando? Así te diría, pues. No, que me dejó mi polola. Ya, es una anécdota, un chiste. No, y necesito que usted, apóstol, me sane. Ah, Bernabé, te están buscando porque no, yo para nada.
¿Se da cuenta? Entonces, son estilos diferentes de apóstoles. Ojo, que tú te puedas identificar con uno no te tiene que llevar a menospreciar al otro. Y en eso, ¿por qué? Porque eso es tomar parte. Cuando me dicen, oye, y Bernabé y Pablo, ¿quién tenía la razón? Es que no quiero que ninguno, o sea, me caen bien los dos, po. Y yo no quiero formar parte de esa división, simplemente quiero decir, ¿sabes qué? Ellos tenían prioridades diferentes en un momento, dicho sea de paso, finalmente Pablo después consideró a Juan Marcos y hubo una especie de reconciliación. No terminaron peleados en todo caso, ya por cartas que después se vieron más adelante, ¿no? Pero hay estilos diferentes de apóstoles y a veces puede, ojo, tú te puedes identificar con un estilo. De, yo quiero ese apóstol que va, o sea, a Rusia y donde haya las bombas, Josué Irión. Yo soy Irión, ¿no? No, me encanta ese apóstol. Ya, pues, pero también hay otros que son como más Bernabé, como más, como cariñositos, ¿no? Entonces, y hay algunos hermanos que a mí son totalmente diferentes y no sé si a alguno le chocará el del poder del amor, ¿así? El chavo, está bien, pues es su don. Y quizá hayan personas que necesitan eso y sea necesario, pero también quiero decir de que también aún aquellos que les son necesarios también necesitan a un Rambo, a un Pablo, a un, ¿sabes qué? Ya, pues, corta, ¿cuánto dura tu sanidad interior? Ya, córtala, pues. No, no podía estar con sanidad interior toda la vida, pues, y que sea como más machito, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, aprendamos de los apóstoles, yo digo, no, mira, aprendamos de la diversidad de apóstoles que son diferentes y que finalmente necesitamos quizá en una etapa de la vida. Por ejemplo, no pareciera que en una etapa de la vida necesitamos un Bernabé, que no apapache, que diga, ya, y uno. Pero si tú te quedas con Bernabé todo el tiempo, no, pues, también necesitas un apóstol Pablo que diga, ya, pues, que estáis con sanidad interior, córtala, córtala, no, ya, no. Entonces, ¿a qué voy? A que pueden haber apóstoles que te acojan, que te cuidan, que te amen, que te apapachen, que te digan, sonido interior, ya. Pero ojo con quedarte solamente con Bernabé, porque te vas a perder algo que está simbolizado en el apóstol Pablo. Que sigamos para adelante nomás. Ahora también es peligroso, echémosle para adelante sin sanidad interior. ¿O no? Si no, el Señor sana al camino y después queda la crema. Entonces también necesita de los dos apóstoles. Entonces, Señor, entre la diversidad de apóstoles, no quise hablar del apóstol Pedro, pero en la diversidad de apóstoles, Señor, bendícelo y permítenos crecer. Son las 21:01, terminamos con una oración. Padre amado, bendito Dios, queremos quedarnos con lo principal de la charla del día de hoy, es que tenemos que fluir en nuestro verbo primario, y fluyendo en nuestro verbo primario yo te pido que haya despertar de compromiso. No quiero obreros que estén agotados. No quiero obreros que estén dando más de lo que corresponde, sino que esto sea una empresa en la cual todos empujemos y que todos hagamos parte de lo que nos corresponde. Ayúdanos, Señor, a quienes estamos en una función de liderazgo, Señor, a inspirar, a animar, a desafiar, para que cada uno cumpla con su propósito. Y te damos gracias, Señor, por el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé, que pueden ser referentes para nuestras vidas de sanidad y de desafío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.